el cucurucho penitente, y precisamente de ahí viene el nombre de cucurucho, porque este usaba un sombrero cónico y se cubría el rostro. Habían varias clases de penitentes, algunos iban con cruz a la manera de nazarenos, otros se iban haciendo algún sacrificio, y existía el otro, que era el que pedía la limosna, o sea, el recogedor de limosna. Hubo algunos casos en que estos parece que abusaron, por lo cual las autoridades, y eso ya en época colonial y también en el siglo XIX, se prohibieron. Y se decía pues de que había que, al cubrirse el rostro, metían alguna falta de respeto. Y entonces se prohíben, pero la recogida de limosna siempre se hacía, pero ya con el rostro descubierto. Pero las procesiones se subvencionaban, mejor dicho, porque existían las hermandades o cofradías, y sus miembros daban una limosna para los gastos que se realizaran, ya sea para los viernes de Cuaresma, la procesión en Semana Santa o en la Cuaresma misma, o en alguna otra festividad del Señor. Y este bien común que se hacía, además de invertirlo en los gastos de la procesión, servían también para prestar algunos beneficios, sobre todo cuando moría algún cofrade y no tenía mortaja ni dónde ser enterrado, la misma hermandad se lo daba. Y asimismo, en lo espiritual, se brindaban misas de difuntos. Es muy interesante todo este aspecto a sentido de comunidad o de cooperativa que existía en las hermandades antiguamente. Ahora, para ver un poco lo que decía de la evolución de las procesiones, vamos a indicar que este siglo va a ser definitivo, que respetando toda la tradición colonial, precisamente las procesiones de la Merced y de la Candelaria son innovadoras. A principio de siglo tenemos nombres de grandes altareros en Guatemala, que son don Gerardo Soto, don Alfredo Monge, entre otros. Ellos, como ya un oficio heredado de los siglos anteriores, se dedicaban a los altares en las iglesias. Y no podemos olvidar los altares de Cuaresma, que tienen el nombre de huerto. Para esto se recurría mucho a efectos teatrales. Incluso algunos de ellos trabajaban en los telones del Teatro Colón. Se pintaban los temas alegóricos a cualquier pasaje del Evangelio. Y se ponía al Señor en este altar que recibió el nombre de huerto, porque la devoción, que aquí podemos hablar de raíces prehispánicas, de lo que es dar, lo que es el ofrecimiento, daban en esta época las frutas de la estación. Y así surgen elementos tan propios en nuestra Cuaresma como lo es el corozo, las milpitas sembradas en pequeños botes cubiertos de morado, ¿sí? Las frutas, verduras, el trébol, la flor de dolores. Entonces todo esto le dio el nombre de huerto. Entonces los altareros se dedicaban a elaborar los altares, o sea, los huertos. Era muy famoso el del Lunes Santo en la Merced, que incluso habían canarios y habían peceras. Yo tengo fotografías y que las pongo a la disposición en el Museo Nacional de Historia, para que llegue el pueblo de Guatemala a verlas. Asimismo, en la Candelaria eran famosos los huertos. Pero las andas, como les decía, eran muy sencillas. Y estas personas, allá por 1915, inician el traslado de los adornos del altar a la anda misma. Entonces las andas empiezan a tomar ya otras dimensiones, ya 8, 10 cargadores, 18, 20. En un principio, el detalle del adorno es únicamente decorativo, o sea, el camino al Gólgota, piedras, espinas, flores. Luego se involucran ya las ovejas, empiezan ya temas alegóricos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y es aquí donde la procesión, que en sí ya es una manera de catequizar, vuelve a catequizar, porque se está llevando a una escena trabajada ya por artistas, temas de la palabra, alegorías. Y no podemos olvidar de que sigue evolucionando la procesión allá en los años 40. En los 50 tenemos un crecimiento maravilloso, porque respetando nuevamente la tradición, se moderniza al crecer las andas, al aparecer nuevas formas en los adornos, a tal grado que allá hacia 1957 San José ya tenía un anda de 80 cargadores. Perdón, licenciado, lo interrumpo un momentito en este proceso de narrativo de lo que ha sido el desarrollo de las procesiones en Guatemala, para poder ahora dedicarnos a la Santa Virgen de los Dolores, la madre que acongojada y dolorida acompaña en su camino al Gólgota al Nazareno, esta vez al Nazareno de Candelaria. Los rasgos iconográficos y todo lo que es la simbología de la Virgen de Dolores
es otro de los aspectos que también debemos tratar esta mañana, ya que nuestras cámaras tienen ahora a su alcance el paso procesional de la Virgen de los Dolores de Candelaria. ¿Podríamos hablar un poquito de ello, por favor, licenciado? ¿Cómo no? Entonces, parte de lo que es la pasión en Guatemala es la Santísima Virgen María en su advocación de los dolores. Entonces, en Guatemala la Dolorosa llega realmente a tener una personalidad extraordinaria, aunque basados en cánones iconográficos europeos. En Guatemala la Dolorosa tiene algunas características. Entre ellas vamos a mencionar que siempre es lozana, bella, adolorida, porque obviamente está representando el drama de la madre que acompaña al hijo que va a ser crucificado. Entonces, uno de los elementos más importantes va a ser el ceño fruncido. A veces en la boca entreabierta se le demuestra el dolor. Puede tener las manos entrelazadas o abiertas en actitud de dolor. El resplandor de las 12 estrellas, que es un símbolo mariano, y la daga, recordando el Evangelio cuando la Virgen presenta al niño y le profetiza a Simeón que una espada de dolor atravesará su corazón. Entonces, en Guatemala hay algo más importante, que la Dolorosa en sí refleja el dolor, pero sin embargo, como es parte de la catequesis que se manejó en la iconografía colonial, la Dolorosa a la vez tiene algo que es contradictorio. Además del dolor y la amargura, tiene la esperanza, la fe en que Cristo es el Mesías y que Él va a resucitar, pero que tiene que padecer para que se llegue a cabo la redención. Entonces la Virgen se representa en ese momento de dolor y la contradicción de que a la vez maneja la esperanza. Ella misma nos está dando el ejemplo